Buenos días, mis queridísimos radioescuchas, ¿cómo están? Feliz domingo y bueno, Día de Muertos. ¿Qué tal, Día de Muertos. Y aquí en la ciudad de Calgary se siente el clima muy rico. Yo hoy de verdad que estoy, pero no tarde lo que le sigue. O sea, a pesar de que la hora cambió, nos regresan una hora. No saben qué tarde, como que yo no sé qué me está pasando, pero me sentí apuradísima, súper estresada esta mañana. em, no sé, como que no lista para la acción, a pesar de que el día em, está muy bonito. Oigan, estamos a 2 de noviembre y no puede ser que el clima esté tan bonito, ¿no? Da un poquito de miedo. Bueno, el día de hoy, como ya saben ustedes, les decía que me pasó algo muy interesante, me pasó algo nuevo completamente, algo que me sacó un poquito de mis casillas y yo creo que eso puede ser que esté involucrada esa parte con lo que me está pasando en estos días. Bueno, recordemos que estamos a 2 de noviembre, que nos hacen falta cuántos meses ya para acabar el año, o sea, nada. Y todo el mes de noviembre vamos a estar hablando de los duelos, ¿no? Porque recordemos que es importante soltar, dejar ir para poder darle la bienvenida a lo nuevo, para poder organizarnos con las cosas nuevas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo el mes de noviembre vamos a estar hablando de diferentes tipos de duelos. Y les decía que me pasó algo muy interesante, este Halloween, que seguramente a todos les ha pasado, todos lo hemos vivido en algún momento, todos los que somos papás lo hemos vivido y, hijo, cuesta trabajito, ¿no? Pero bueno, fíjense que mis hijos ya están grandes. Llevo ¿cuántos años haciendo radio? En esta estación llevo 10 años, pero haciendo radio me parece que llevo 14, 15 años. 15 años creo. Sí, según yo son, vamos a ver, sí, según yo son 15 años porque llevo 15, capaz que van a ser, no sé, algo así. Entonces, todos ustedes han conocido a mis hijos o a través de las historias y demás los conocen. Entonces, ya ahorita mis hijos tienen 15 y mi hija, la más chica, y luego mi hijo, el grande, está a punto de cumplir 17 años. Entonces ellos ya tienen su vida, ¿no? Ya como que empiezan a armar su vida, a armar sus planes. Y yo me empiezo a quedar chiflada en la loma, o sea, me quedo chiflando en la loma porque los planes de mis hijos ya no me involucran a mí, ya no me requieren, ¿no? Para todo como antes. Y fíjense que jamás pensé decir esto, pero me está pegando más fuerte de lo que yo creí. Real, o sea, no es mentir por convivir, les prometo que no, o sea, sí me afectó muchísimo este año, porque es el primer año que en Halloween no se requiere de mi presencia, para acabar pronto. No se requiere de mi presencia y entonces yo antes que me disfrazaba y saben que estaba súper al pendiente de, ok, ¿qué vamos a hacer en Halloween? ¿Qué? Porque soy ridícula y me gustan ese tipo de cosas, ¿no? Además de eso, me gusta hacer de las fechas especiales, de las fechas especiales me gusta hacer algo divertido y me gusta por mis hijos, ¿no? Entonces, le contaba a mi cuñada la semana pasada que el 1 de abril, que es el Día de los Inocentes, aquí, bueno, no es el Día de los Inocentes, pero es el Día de las Bromas aquí. Yo les hacía bromas a mis hijos, a veces terminaban llorando, ¿no? En Easter, en la casa, es tradición hacer el brunch de Pascua. Entonces, cada año, el domingo de Pascua, ustedes saben, no vengo a la estación de radio porque les hago un brunch, como un buffet, de todas las cosas que ellos normalmente no comen. Les hago así un brunch. Me esmero. Hago que los patitos, que los pollitos, o sea, de huevo, de no sé qué. Me esmero, la verdad. En Navidad es lo mismo. Con Santa, bueno, ustedes saben. Entonces, desde el año pasado ya empezó esto a cambiar, ¿no? Porque pues mis hijos ya están grandes, o sea, ya no les importa el tema
de Easter, de los huevitos, y ya me voltean a ver así como, pues Santa, pues ya se acabó esa magia. ¿Saben? O sea, como que se están empezando a acabar esas formas de convivir con mis hijos. Y entonces es el primer año que no me disfrazo, o sea, real, es el primer año que no me disfrazo desde que tengo uso de razón. Es en serio, es en serio. Y creo que me pegó muchísimo. Creo que con mi hijo, bueno, hasta con mi panza salí disfrazada cuando estaba embarazada de los dos. Después nacieron y a los dos recién, así chiquitititos, los disfrazaba, les hacía yo sus disfraces y los llevaba, ¿saben? A ver las cosas y tal, etcétera, etcétera. Entonces, como que me está pegando, como que me pegó mucho, la verdad. Es que emocionalmente y psicológicamente creo que también me afectó mucho. Y entonces, este año sentí que he estado lenta, o sea, desde el 30 de octubre hasta, pues yo creo que hasta mañana, porque ya me tengo que activar. Estoy como lenta, estoy como procesando. Y pensando en eso y pensando en que es Día de Muertos, dije, bueno, entonces vamos a hacer el mes completo, que ya lo teníamos planeado, vamos a hacer el día entero de duelo, pero el día de hoy, ¿en qué nos vamos a enfocar? Bueno, nos vamos a enfocar en el arte de despedirse, lo que el duelo nos enseña sobre la vida, ¿no? Y cuando la vida nos enseña precisamente a soltar. O sea, es más que verlo como que la gente se va, como que se acaban estas conexiones, más que eso es verlo desde el, el vamos a aprender a soltar para no vivirlo tan pesado, ¿no? Entonces, fíjense que es muy interesante porque el cerebro procesa la información de una manera muy interesante, enfocándonos en... Y ahorita voy, espérenme un poquito porque les estoy buscando. Me encontré un libro para todos aquellos papás y mamás que estén pasando por esto del... No es el nido vacío porque todavía uno no está ahí, porque no se han ido de la casa, sino que es el nido medio vacío. Y fíjense que hay un libro muy interesante que se llama The Second Half of Motherhood, que es de Molly Fumia. No es muy famoso, pero ustedes igual lo pueden buscar, me parece que es bien interesante. Y entonces en ese libro habla sobre cómo procesamos, cómo el cerebro procesa el duelo, procesa esto de despedirte. O sea, porque sí es prácticamente, estoy tratando de explicarlo, pero es prácticamente sentir, o sea, uno siente físicamente que se desprende de algo de ti. O sea, sí es doloroso, el cuerpo sí duele cuando alguien se va, ¿no? Entonces, cuando sufrimos una pérdida, no importa lo que sea, no solo nos duele emocionalmente, sino que el cerebro activa ciertos circuitos físicos de dolor, ¿no? Por eso les digo que es como un desprendimiento, como que algo te falta. Por eso decimos que el duelo duele y es literal, o sea, sí duele. Y esto ocurre porque el cerebro no distingue completamente entre el dolor social y el dolor físico. Entonces el cerebro usa las mismas regiones neuronales, ¿no? Muy cercanas. Entonces es por eso que se confunde. Y luego, una parte de nuestro cerebro, que es la amígdala, es como un sensor de alarma emocional en nuestro cerebro. Entonces, cuando sabe que va a experimentar algún tipo de pérdida, se activa y empieza como, alerta, algo nos va a pasar, vamos a sufrir, nos va a doler, ¿no? Y entonces, no importa si no es un peligro físico. Entonces, como empieza con estas alarmas de alerta, uno empieza a sentir ansiedad, miedo, empiezas a estar hipervigilante emocionalmente, como estar atento a cualquier señal de pérdida.
¿no? Entonces, esto explica de alguna manera por qué el duelo lo sentimos como un shock. O sea, como un shock constante o miedo intenso, aunque no haya un peligro real, es el simple hecho de este desprendimiento, de este duelo, ¿no? Y luego hay otra parte del cerebro que regula, a ver, déjenme ver cómo lo explicamos. Hemos hablado aquí de la corteza prefrontal, no me quiero ir mucho a ese rollo porque lo que quiero es que lo entendamos, ¿no? Y cuando lo entendemos es mucho más fácil de poder lidiar con este tipo de situaciones. Pero la regulación emocional que lucha contra la amígdala, fíjense, esta parte del cerebro que les digo que lo más fácil es la corteza prefrontal, ventromedial, bueno, es un rollo ahí. Pero bueno, esta parte del cerebro que nos ayuda a interpretar emociones y tomar decisiones racionales. Esta parte es la que nos dice, a ver, o sea, estás sintiendo todo esto, pero a ver, respira, analízalo, ok, ahora sí, tradúcelo y piénsalo, razónalo, ¿no? Funciona, dan de cuenta, como un modulador. Entonces, es el que nos intenta decir, ok, sí nos está doliendo, pero podemos procesarlo, ¿no? Y no nos vamos a morir de esto, a ver, vamos a procesarlo. Pero fíjense que durante el duelo, bien interesante porque durante el duelo, esta parte del cerebro que normalmente es la que nos dice, a ver, te ubicas, estamos tranquilos, no nos va a pasar nada, puede disminuir porque la intensidad emocional sobrepasa esta capacidad. O sea, es tanta, es una cascada de emociones tan fuerte que, que oprime, que presiona, que ignora de alguna manera esta capacidad de regularnos. Entonces, ¿qué pasa? Que empezamos a sentir que no podemos controlar la tristeza y que la emoción nos arrastra. Lo que yo les decía que me acaba de pasar este Halloween con mis hijos y demás, siento yo, les juro, así de real, siento que está como, es que ni siquiera no la puedo definir como tristeza, como como este desprendimiento, este duelo chiquito, porque es un mini duelo, siento que ya, o sea, ya pasó el 30, que yo ya era consciente de que iba a pasar, ¿no? Que mis hijos ya me iban a decir, gracias, ma, pero ya no te necesitamos, bye. O sea, yo ya era consciente, desde el 30 lo pensé, el 31 lo empecé a sentir, ¿no? Como que ya empezaba a hacerse más real. El 31 cuando dejé a mi hija y a mi hijo me quedé, o sea, de verdad ya no me necesitan. O sea, de verdad ya no me requieren en su vida, ¿saben? Me pegó mucho más fuerte. Ayer fue primero, que normalmente el primero estamos en casa haciendo el altar de muertos, yo estoy cocinando porque normalmente cocino para la cena para el altar, ¿no? Normalmente hago o mole, frijoles, lo que a mi papá le gustaba, etcétera. Ayer fue o sea, tratando de recuperarme ya saben, y entonces yo voy a intentar no llorar el día de hoy, pero hijo, bueno, entonces lo que les explicaba es que es tanto esto, ay no puede ser que no pueda dejar de llorar, es que lo traía atrapado, a pesar de que ya lloré, ¿eh? Bueno, entonces les digo que son tan fuertes las emociones, es tan fuerte lo que sentimos, es esta cascada intensa de emociones que la parte racional de nuestro cerebro no puede entrar en acción. O sea, es tan fuerte que dice el cerebro, no, ¿qué creen? Que ahorita esto sí me está sobrepasando y no puedo ser racional, porque si pudiéramos ser racionales nos diríamos, a ver, respira, no nos vamos a morir, no pasa nada, es otra etapa, ¿no? Como cuando se fueron a la escuela, o sea, es otra etapa igual. Pero no podemos racionarlo porque hay muchísima emoción. Entonces, bueno, ¿por qué el duelo, ¿no? Ya analizando esto, ya entendiéndolo, que puede venir gente y nos puede decir que cómo me molesta, que se lo platiqué a varias personas y varias personas, déjenme ver, y hoy sí no hay nadie en el estudio. Normalmente pasa por aquí un ingeniero, me pasa los Kleenex, pasa alguien. Hoy no hay nadie en el estudio, pero bueno, que les digo que cómo me molesta que cuando uno dice, que uno lo dice por sacarlo, ¿no? Esto de, ay, es que sabes que es el primer año que mis hijos no, ay,
ay, hija, y nunca han pasado por esto, ¿no? ¿Y qué te dicen? Ay, pero no pasa nada. Ay, pues salte y diviértete. Y si digo, no les estoy pidiendo consejos, ¿no? No les estoy preguntando qué hacer, especialmente cuando ustedes no han pasado por esto. O sea, lo único que quiero que hagan es que me escuchen. Punto. Eso es todo. Entonces, bueno, ¿a dónde iba? Bueno, entonces ya, les estaba diciendo esto, que esta parte del cerebro, ay no, puede ser que yo otra vez, esta parte del cerebro, bueno, no entra y seguimos arrastrando las emociones. Pero bueno, me voy a pasar a, pero ¿por qué duele tanto físicamente? Que fíjense que yo, en mi caso, siento que físicamente no me pega tan cañón, pero bueno, ¿por qué duele? Y no en este ejemplo del duelo, ¿no? Hay muchísimos tipos de duelo y puede ser desde el duelo a un sueño, el duelo a una versión de ti, el duelo a la edad, el duelo a la juventud, que hemos hablado aquí de ese tema, el duelo a que tus papás ya no están, el duelo a que te cambiaste de país, etcétera, etcétera, ¿no? Pero uno diría, ¿pero qué pasa? Déjenme corro por Kleenex. ¿Por qué el duelo duele físicamente? Y yo les decía, porque, bueno, una de las razones es que esas partes, esas conexiones neuronales están muy juntitas, ¿no? Y se llegan a confundir. Pero bueno, se pueden llegar a confundir. Entonces, eso es una parte, una razón por la cual duele, ¿no? Pero además de eso, el dolor social y el dolor físico comparten circuitos cerebrales. ¿Se acuerdan que les acababa de explicar eso al principio? Bueno, hay otra región que es el córtex en el cerebro que activa, que es activada tanto por dolor físico como emocional. Entonces, esta parte del cerebro se activa por el dolor en general. Entonces, no sabe, esa parte del cerebro no alcanza a distinguir, nos está quemando algo, nos está pellizcando algo, o sea, nos duele algo, sabe que hay dolor y entonces se despierta, ¿no? Y podemos llegar a identificar este dolor en alguna parte de nuestro cuerpo. Siento que yo últimamente me cuesta un trabajo identificar ese dolor, no sé por qué, pero no lo he sentido. Creo que cuando tiene algo que ver con mis hijos, a lo mejor siento que es cerca del pecho. Lo voy a analizar y ya después les cuento bien. Y luego existen los neurotransmisores, ¿no? Que ya saben que es la dopamina, la oxitocina, lo que nos hace felices, lo que nos hace que nos emocionemos y demás. Pero cuando estamos pasando por un duelo, fíjense que estos neurotransmisores, particularmente la dopamina y la oxitocina, disminuyen con la pérdida. ¿Y qué pasa cuando disminuye esto con la pérdida? ¿Qué pasa? ¿Qué provoca? Bueno, provoca una sensación de vacío, que ya ven que el duelo, muchas veces cuando le pedimos a alguien que describa el duelo, hablan mucho de un vacío. Entonces existe esa sensación de vacío, existen dolores de cabeza, falta de energía, estás como desganado, como, pero es que no quiero hacer esto, pero es que no quiero hacer lo otro. O sea, para acabar pronto, en pocas palabras, la sensación es como que te estás rompiendo, como que estás roto. A veces se le dice como una quiebra interna, ¿no? Que equivale a sí, como a un dolor, como si, ¿sabes? Como cuando te enfermas y que te estás recuperando, pero te sientes así medio en pedacitos, ¿no? Como, es que todavía no estoy bien, me estoy recuperando. Así se siente. O sea, cuando uno está pasando por un duelo, es el equivalente a estoy roto, me estoy recuperando, porque tu cerebro está activando la misma maquinaria que usaría ante un dolor corporal intenso, ante un trauma físico, ¿no? Como un golpe, como cuando te rompes algo. Entonces, bueno, todo esto es para entender, para que todos entendamos que sí hay una explicación real, o sea, que sí el cuerpo se desgasta y que sí duele, duele muchísimo. Entonces, entre que nos duele emocionalmente, fíjense, nos duele emocionalmente porque hay alguna conexión de lo que siempre a algo que queremos o algo a que le tenemos amor o a alguien a quien le tenemos amor y demás, duele, ¿no? O sea, siempre es este dolor emocional.
No importa, como que siempre hay esta conexión. Entonces, uno trata de entender las emociones, pero al mismo tiempo nuestro cerebro está intentando decirnos calma, pero, o sea, hay una como lucha entre calma, pero también estoy triste, pero también estoy preocupado, pero también me siento ansioso, pero también mi cerebro está tratando de ayudarme, pero tampoco sabe muy bien qué hacer. Y además, o sea, imagínense, entre lo emocional, y el cerebro que entra así como un rollo, y además a todo eso le agregas lo que está pasando a tu alrededor, ¿saben? O sea, que es como los duelos a veces se sienten muy, bueno, se sienten mucho, ¿no? Se sienten en el cuerpo. El cerebro trata de entenderlo, pero además lo estás viviendo, es decir, tu ambiente sigue siendo de duelo, ¿no? Entonces es un torbellino, es una combinación en donde ojalá pudiéramos desprender la parte racional de nuestro cerebro, ¿no? Como conciencia, como grillo, ¿se acuerdan? Como Pepillo ¿cómo se llama? Sí se llama, ay, ¿cómo se llama? Sí se llama Pepillo el Grillo, ¿no? No me acuerdo. ¿Qué es la conciencia de Pinocho? Bueno, ojalá pudiéramos desprender eso para que se pusiera enfrente de nosotros y nos dijera, a ver, esto es lo que está pasando, te estás sintiendo así y así y así, pero va a durar poco. Mira, si usas estas técnicas tal, te va a ayudar, ¿no? Pero no tenemos esa parte racional de nosotros, es decir, el cerebro no funciona así, entonces no podemos... no podemos intentarlo nosotros solos porque nosotros solos no tenemos la conciencia. Entonces, aquí es en donde de verdad yo digo, qué bueno es tener a gente cercana a ti, no que te diga, ay, pues intenta esto, ay, pues mira, ay, dale gracias a la vida, ya tienes espacio para ti, ay, qué bueno que te fuiste a otro país. O sea, esta gente que no entiende y que nada más habla porque tiene boca, de verdad que no es la gente que necesitamos en esos momentos. La gente que realmente necesitamos es gente profesional que nos puede ayudar a surfear estas olas, ¿no? Llamadas vida, y sobre todo en momentos de duelo. Y yo les quiero preguntar, o sea, yo les compartí algo muy íntimo, por un duelo por el que yo estoy pasando. Esto es algo, y es un mini duelo, porque es una etapa que se va a volver más profunda ahora que mis hijos se vayan a la universidad, ¿saben? O sea, yo entiendo, esta es como que la puntita, es donde estoy empezando a sentirlo, y a lo mejor, ojalá que ahorita haya sido lo más fuerte, y que esto me abra los ojos y me ayude a entender como, mira, vive desde ahorita tu proceso, porque este proceso va a intensificarse, ¿no? Yo lo estoy pasando en este momento, ese es el duelo por el que yo estoy pasando. ¿Ustedes a qué le están diciendo adiós? ¿Hay algo en lo que ustedes estén viviendo en este momento? A ver, cuéntenme si hay algo en lo que ustedes se estén enfocando, en lo que ustedes, no sé, a lo que le estén diciendo adiós. A mí, yo creo que este año, estos últimos 2 años han sido años de verdad de duelo, de duelo, de varios duelos, y de todo, me está pegando un poquito más la edad, más o menos, porque estoy haciendo algo, estoy tomando acción, pero tipos de trabajos, negocios, etcétera, etcétera. Si hay algo por lo que estén pasando. Y el tema hoy es precisamente tomar conciencia sobre estas cosas, porque muchas veces, ayer en la noche yo pensaba, me hizo falta hacer una parte de mi ejercicio, y yo pensaba, ¿por qué no tengo ganas? Es que no tengo ganas, o sea, quiero estar echada viendo una película, para la película tan horrible que vimos, pero tengo ganas de ver una película. Ay, pero y mejor no tengo ganas de ver una película. Ay, se me antojan unas palomitas. Ay, no, mejor no tengo ganas. O sea, como que no me había caído el 20, que claro, estaba arrastrando todas estas emociones y estaba pasando por estos sub y bajas de emociones, y necesitaba regresar, necesitaba descansar y necesitaba regresar como sí es cierto, ¿verdad? Que es algo natural, ¿saben? Como que me hacía falta eso. Bueno, y luego, entender esto que les digo que nos ayuda a procesarlo mucho mejor. Hay algo que se llama pérdida de etapas,
¿no? También, que es como, es fuertecito, que se refiere a momentos de la vida que terminan o que no se cumplen como esperábamos. Por ejemplo, la gente que no termina la universidad, que cambia de trabajo, que se muda, que llega a la edad media, ¿no? Como a los 40 y sin ciertos logros, y cómo el cerebro procesa esto. Pues fíjense que una vez más, regresamos a la amenaza emocional. Por eso yo les preguntaba, ¿en qué duelo, a qué le están diciendo adiós? ¿No? O a lo mejor al revés, a lo mejor hay papás nuevos y cuando eres papá nuevo, sí está la emoción de tus hijos, pero también le dices adiós a muchas partes de tu relación, ¿no? Como de esto de estar nosotros solos, y no nada más a tu relación, también tú como ser individual ya no tienes tanta libertad, ¿no? Entonces, todas estas etapas chiquitas, les decía yo que es tan importante reconocerlas y entenderlas porque nos ayuda a entender por qué nos sentimos como nos sentimos. ¿Por qué no tengo ganas? ¿Por qué estoy molesta? ¿Por qué estoy de mal humor? ¿Por qué me duele tanto la cabeza? Etcétera, etcétera. Todas estas cosas sí ayudan a entender, ¿no? Dar claridad. Y luego existe otra pérdida, por ejemplo, la pérdida de relaciones, romper con una pareja, perder amistades, distanciarte de familiares o de compañeros, y cómo lo procesa el cerebro de la misma forma, o sea, empieza a activar los mismos circuitos que el dolor físico, ¿no? Lo mismo que hablábamos antes. Y luego, ¿por qué duele tanto? Bueno, duele tanto porque ya no nada más es que perdiste algo, sino que pierdes una conexión que era vital para sobrevivir, ¿no? Que es esta conexión social con alguien en particular. Entonces el cerebro interpreta la pérdida social como una amenaza a la vida misma, porque ya no eres parte de la tribu. Y otra vez volvemos a pasar por la sensación de vacío, de la melancolía, etcétera, etcétera. Y luego hay pérdida de sueños. Yo creo que esta es de las más tristes, porque la pérdida de familiares, la pérdida de relaciones, todos hemos pasado por eso y es fácil compartirlo con gente porque lo ha vivido. Hablaba yo con Bianca, mi coordinadora, en el trabajo, y hablábamos de los sueños y qué complicado es explicarle a la gente los sueños. Y cuando tenemos un poco cuando hay algún sueño al que tienes que dejar ir y quieres explicar esa frustración, quien no tiene sueños así de grandes no lo entiende. Entonces terminas con este duelo prácticamente solo o sola. No hay nadie que lo entienda, ¿no? Porque además los sueños son muy, muy, muy únicos. Entonces, pues estos planes, estas metas o expectativas que no se cumplen, que no alcanzan a lo mejor un objetivo profesional, a lo mejor personal, creativo. Fíjense que este sí lo procesa el cerebro diferente, porque esto es más una alerta de frustración y ansiedad. Y esto pasa, muchas veces también pasa en relaciones que dices, ¿qué hubiera sido de esa relación? Y este hubiera sido es lo que causa una frustración o una ansiedad, ¿no? Que te preguntas, tampoco no. Es más la idea de lo que pudo haber sido que lo que a lo mejor ni hubiera pasado nada, no sé. O qué hubiera pasado si hubiera aceptado ese trabajo, ¿no? Y es como esa ansiedad o como esa frustración de, ay, ¿por qué no lo acepté? Entonces, esto de los sueños, de las metas, de los planes, cuando no pasan, sí, el cerebro sí entra en un rollo de frustración. Y empezamos, fíjense que los efectos emocionales aquí son muy intensos, son muy fuertes, muy tristes, porque es este sentimiento de fracaso, de desmotivación, tienes que reestructurar tu identidad, ¿no? A veces podemos pensar que como perdimos ese sueño ya dejamos de ser esa persona o perdimos una parte de nosotros mismos. Eso sí es bien triste. Fíjense que eso sí me ha pasado, creo que me ha pasado varias veces y, ay no, se siente horrible porque uno dice, pero ¿en qué momento? ¿Por qué no lo hice? ¿O por qué? Sí, ¿qué decisiones tomé? Y como hemos hablado de los arrepentimientos, el arrepentimiento más común en el ser humano es no hice esto, no me atreví a hacer esto y eso es de lo que más me arrepiento, de no haberlo hecho.
Eso me arrepiento de no haberlo hecho. La gente que muere y que es acompañada en un proceso y demás, eso es lo primero que dicen, lo más común, de lo que más de lo que más se arrepienten, de no haberse arriesgado a hacer cosas. Y rara vez la gente se arrepiente de haber hecho algo, ¿no? Si no te sale como lo planeabas, bueno, te da risa, cuántas historias no se hacen, ¿no? Y la tragedia después de tiempo es igual a comedia también. Pero el no hacer las cosas, creo que eso frustra muchísimo. Y luego, pues hay esta conexión entre las tres pérdidas, ¿no? Que todas activan los circuitos de dolor emocional y físico, todas requieran de un duelo y el duelo es aceptar, procesar y resignificar. Esta parte de procesar, hijo, este es un baile con la vida que puede durar tiempecito. Y si tú sientes que no, que te está costando mucho trabajo, que no puedes salir, que no es tan sencillo, busca ayuda, porque ya cuando dejas de ser tú o cuando ves que de verdad esta desmotivación por hacer cosas sí, te está costando demasiado tiempo o sientes que ya te está afectando, que ya ni siquiera te puedes levantar a trabajar, que ya estás perdiendo cosas, te estás perdiendo tu vida, te estás perdiendo, ¿saben? Ahí ya es cuando uno hay que buscar ayuda. Y entonces, bueno, dice Gaby Islas, que Gaby Islas es una gran tanatóloga muy famosa en México y en varios lugares. Y ella dice que el corazón no se rompe, se expande, ¿no? Porque aprendemos nuevas cosas, aprendemos nuevas herramientas. Con esto de los hijos, que fue en la pérdida por la cual empecé a hablar del tema, y no es esta pérdida que muchos me dirán, ay, pero eso es solo el principio. Sí, es que eso es lo que da cosita, que este es el principio, ¿no? Eso es lo que yo me empiezo a decir. Y si así sentí, ojalá que no, ojalá que este haya sido mi alerta de, ok, precisamente por eso empieza a prepararte, ¿no? Empieza a prepararte, empieza a crear nuevos proyectos, disfruta más esta etapa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero me estaba enfocando en esto. ¿A dónde iba? Chin, les iba a decir algo y ya se me fueron las cabras al monte. Que entonces Gaby Islas habla mucho de, en este tipo de duelo de los hijos, es más bien enfocarnos en, ok, los eduqué de tal forma que ahora sí tienen la inteligencia y tienen las herramientas para no requerir más de mí. Es decir, ya pueden salir ellos y pueden hacer su vida y no me necesitan a mí. Aquí estoy para cuando quieran y aquí está el nido para cuando ellos decidan regresar, requieran de un apapacho, requieran de poquita comidita, requieran de lo que sea, pero, o sea, enfocarnos como de ese lado, ¿no? Sí, me hace falta esto, acabo de perder esto, pero ¿qué tengo? ¿Qué sí tengo? ¿No? Y cuáles son las herramientas que me van a ayudar a salir de esto. Yo hablo de duelos mucho más profundos y mucho más largos. Enfocarnos en qué es lo que sí tengo y qué es lo que me va a ayudar, de dónde me agarro para poder salir de esto, ¿no? Fíjense que ayer que yo ponía la ofrenda de muertos, ayer normalmente es que les digo que yo no tenía muchas ganas, honestamente. No tenía mucho humor, lo hice muy tarde. Hoy volví a pasar por ahí donde puse los dulces y dije, oigan, discúlpenme, pero fíjense que este año no me sentía con muchas ganas de prepararles muchas cosas. Pero el próximo año me voy a poner todas las pilas y en una de esas hasta me aviento a hacer el pan de muerto. Pero hoy ayer como que no tenía muchas ganas. Y otra vez me fueron las cabras. Ok. Y entonces, pensando en esto, recordaba las pérdidas de mis seres queridos que están ahí, cómo las he vivido y de dónde, qué es lo que me ha ayudado a salir un poquito del duelo, a procesarlo tranquila y vivirlo bien. Creo que sí les conté, eh, creo que sí fue durante COVID que falleció uno de mis tíos con el que tenía una muy bonita conexión. Fíjense que agradecí tanto haber tenido las herramientas que tenía o que tengo para poder procesar ese fallecimiento, que no lo sufrí tanto. Fíjense que me sorprendí a mí misma porque lo viví muy tranquila, muy tranquila.
y dije, ok, esto me gusta. Entonces, a donde iba con esto es que Gaby Islas habla de cómo se expande el corazón. Se expande por muchas razones. Se expande porque aprendes a amar a pesar de la distancia, aprendes a recordar a pesar de la distancia. Aprendes nuevas herramientas para poder procesar con el dolor y al final de cuentas entendemos que todas aquellas personas, las que se han ido de nuestra vida, hablando de personas, se han ido de nuestra vida, nuestros hijos que de repente tienen que dejar el nido y demás, lo que más quieren es que nosotros estemos bien, ¿no? Entonces ahí se regresa un poquito de amor, de yo te amo, híjole, te vas a ir, te estás yendo, te estás despidiendo, te amo, pero esto es un recordatorio de que también me amo yo y que también me tengo que cuidar, ¿no? O sea, es como este regreso a, sí, todo el amor que les doy a todos mis seres queridos, pero también este amor habla de que me tengo que cuidar, ¿no? De cómo le hago, dónde están las herramientas. Si no tengo las herramientas, entonces salgo y las busco. Yo les recomiendo este libro de cómo sanar un corazón roto para todos los que están pasando por un duelo. Una vez más, hay 1000 diferentes tipos de duelos, todos los vivimos de manera diferente, pero creo que sí es importante tener una guía, un hilito de dónde agarrarte para cuando lleguen esos momentos de oscuridad te puedas detener y puedas regresar a la luz. Porque es así, ¿no? Los duelos son así, a veces estás muy abajo y luego estás muy feliz y luego te vuelves a recordar y vuelves a caer y otra vez medio estás estable y así son los duelos. Pero sí es muy importante contar con herramientas. Y si alguno de ustedes está pasando por algún duelo y no ven para dónde, no ven para dónde está la luz, no ven cómo salir, escríbanme y yo con muchísimo gusto los conecto con gente preparada que los puede ayudar. Me pueden escribir a conéctate con Nash, todo junto, @gmail.com y con muchísimo gusto los conecto y les paso recursos a los que pueden acudir para ya salir de esto porque es fuerte. Gracias a Dios, he pasado por muy pocos duelos en mi vida, pero sé lo fuertes que son. Y bueno, una vez más, oigan, ya para despedirnos, soltar no es olvidar, es recordar sin que duela, ¿no? Esto de poder soltar y dejar que las cosas fluyan. No nos podemos agarrar y estancar y a fuerza querer detener a todas las personas cerca de nosotros, porque recordemos que crecer tiene que ver con esto de que las cosas pasen, ¿no? Que no nos estanquemos, que dejemos que la vida fluya, dejemos que todos fluyan, todo alrededor de nuestra vida, nuestras amistades, la pareja, nuestros papás, etcétera, etcétera. Que todos fluyan y que cada quien siga su camino como debe de ser. Y es así, amar sin aferrarse, ¿no? Amar dejando crecer a los demás, amar soltando, amándonos a nosotros, entendiendo que requerimos también momentos y espacios. Y bueno, recordarles que estamos en redes sociales, que si a ustedes les ayudó en algo, el simple hecho de la conciencia un poquito de recordar en dónde estamos, una vez más, es con el único afán de compartir, de crear conciencia, de reconocer lo que estamos sintiendo, qué es lo que nos afecta en este momento. Y que existen herramientas para poder lidiar con lo que sea que estemos viviendo en nuestra vida. El simple hecho de estar conscientes nos acerca más a esas herramientas. Y bueno, nos vamos a ir con algo rico, ¿no? Yo creo que con algo bailable para no quedarnos como con esta sensación de... vámonos por algo bailable. ¿Qué más les quería decir? Bueno, eso, que estamos en redes sociales, que estamos en YouTube, que si se han perdido algún episodio, se pueden regresar a YouTube, ahí los van a encontrar. Y les dejo, déjenme ver en dónde está una cancioncita, porque hay que celebrar la vida, ¿no? Además del Día de Muertos, fíjense que este es el primer año que no hago evento de Día de Muertos, pero el próximo agárrense porque va a estar bueno. Les dejo esta cancioncita para Día de Muertos. Ahora sí, les voy a ver qué más hago del Día de Muertos y ahí se los comparto. Hay varios eventos en la ciudad, no se los pierdan. Métanse a todas las organizaciones. Sé que hay una en High River, creo que ya hasta empezó.
Pero bueno, hay que apoyar a los eventos locales. Les dejo esta cancioncita y hasta la próxima. Que tengan un hermoso domingo, Día de Muertos, pero de verdad que sí es para celebrar la vida, celebrar a los que ya se fueron y sobre todo aceptar que son procesos de la vida. Nos vemos la próxima semana completamente en vivo. Bye bye. Ahora sí, después de haber llorado, oigan, aquí, que últimamente se me da mucho, no sé si es la edad, pero como que me he vuelto más sensible. Les mando muchos besos. En redes sociales, en las historias, compartí mi altar de muertos. Si están haciendo algo, bueno, compártanmelo. Les mando muchos besos y hay que seguir creciendo, creciendo.